Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy hablamos de bancos centrales, anuncian subidas de tipos aquí y hablamos de bancos a secas. Nunca habían ganado tantísimo dinero. La situación, por supuesto, ha cambiado y te habrás dado cuenta por el comunicado de política monetaria que acabo de leer. Nos referimos a los riesgos externos de la inflación en nuestras proyecciones. Así que con estos cambios tenemos que monitorizar la situación con cuidado, evaluarla en base a los datos y después tomar una decisión. Es el anuncio del Banco Central Europeo. Los bancos centrales se mueven como los glaciares y, de hecho, deben ser así. Movimientos muy lentos, muy predecibles, para que no se asusten los mercados y para que sus políticas tengan impacto. Son movimientos muy lentos, pero el de hoy señala en esa dirección. Hoy el Banco Central Europeo dice, primero, la situación ha cambiado y, segundo, deja de decir lo que había dicho hasta la semana anterior, que no iba a haber subida de tipos. Hoy Christine Lagarde se le ha preguntado si mantenía esta frase, que era improbable que subieran los tipos de interés, y que eso se mantenía. Hoy ya no ha dicho eso. Hoy lo que hay es un cambio de sesgo y un movimiento en una dirección que apunta a esa subida de tipos. La pregunta ya no es si la habrá, sino cuándo. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Porque el Banco Central Europeo empieza a sugerir que esa puerta, la de subir tipos también aquí, está abierta. Sí, ha habido un cambio evidente en el discurso, porque aunque en el comunicado posterior a la reunión y también en el discurso inicial ante la prensa de Christine Lagarde daba la sensación de que todo seguía igual, cuando se le ha preguntado directamente sobre la subida de tipos y sobre si mantenía estas palabras que escuchábamos, Lagarde ha dicho que hay que esperar a marzo para tener nuevas previsiones y nuevos datos que permitan evaluar la situación. No ha dicho que no iba a haber este año subida de tipos, así que ese es el cambio de discurso, reconociendo además que la subida de la inflación en diciembre y en enero en la eurozona les ha sorprendido. Así que la puerta a la subida de tipos que Lagarde cerraba hasta ahora cada vez que se le preguntaba, hoy se ha quedado abierta, aunque por ahora no hay decisión tomada y la presidenta del BCE reitera que la subida de la inflación es pasajera y que tiene que ver básicamente con la energía. Será en la reunión de marzo cuando el Banco Central presente nuevas previsiones económicas, nueva senda de inflación prevista para lo que quede de año, cuando, según ha dicho Lagarde, se pueda hacer una idea de cuál va a ser la política de tipos que va a tomar el Banco Central Europeo a partir de ahora. Así que ahora mismo lo que tenemos es una dirección marcada ya, un rumbo marcado ya y una pregunta, y es ¿cuándo? No si. Mientras el Banco de Inglaterra hoy ha comenzado a subir tipos de interés, lo ha hecho anunciando: Given the current tightness of the labour market and continuing signs of greater persistence in domestic cost and price pressures, que con las presiones inflacionistas que hay se ha decidido subir un 0,25% los tipos. De hecho, el Reino Unido empieza a asumir un discurso que también existe en Europa, y es que la inflación está aquí para quedarse, al menos para quedarse más de lo esperado. Hoy el Banco de Inglaterra dice que la inflación va a ser permanente porque, atención a esto, porque pasa primero en Inglaterra, pero previsiblemente va a pasar después en Francia y puede pasar en el resto de Europa. Hoy se aprueban allí subidas del precio de la energía del 54%. Los precios de la luz van a subir el 54% allí, la inflación va a ir a más. Luego los tipos han de ir a más. Begoña Arce, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Una subida brutal e inasumible para millones de británicos. El recibo de la electricidad y del gas aumentará a partir de abril un 54%. Es el segundo incremento en un año. El último fue en octubre. El de esta vez es un auténtico shock. La factura anual media para 22 millones de hogares será de 2.000 libras, unos 2.400 euros, es decir, casi 830 euros más de lo que se vio
viene pagando ahora. El ministro de Finanzas, Rishi Sunak, ha anunciado ayudas y préstamos para los hogares más en precario, un reembolso de los impuestos locales equivalente a 180 euros en abril que no hay que repagar, y a partir de octubre un descuento de 240 euros en forma de préstamo que debe ser devuelto a lo largo de los próximos 5 años. La preocupación más importante de la gente es el coste de la vida y en particular el aumento de los precios de la energía, reconocía Sunak. Hoy también el Banco de Inglaterra subió los tipos de interés, que pasaron del 0,25% al 0,50%, lo que afectará a un buen número de hipotecas. Todo esto coincide con la subida además a la contribución de la Seguridad Social. Un jueves negro y un año muy difícil por delante. Esto es lo que hay a fecha de hoy, con la inflación marcando el 5,1%, precio históricamente alto en la Unión Europea, y el 6% en España, el nivel más alto desde 1992. Con los precios disparados como están, con la energía presionando para que sigan disparados como están, lo que podemos esperar es que más pronto que tarde empiecen a echarse los frenos de mano, empiecen a subirse los tipos de interés, porque hoy la propia Christine Lagarde reconocía que esta inflación va a ser más alta y más persistente de lo esperado. Risks to the inflation outlook. El riesgo es que las predicciones de inflación estén sesgadas al alza, sobre todo en el medio plazo. Si las presiones de precios conducen a una subida anticipada de tipos, toda la economía volverá más rápido a su capacidad total y la inflación podría entonces volverse más alta. De hecho, el Ejecutivo español es de los pocos que está quedando con el discurso anterior, el de que la inflación es pasajera, porque hoy hasta el Banco Central Europeo asume lo contrario. Quedan atrás palabras como la de la vicepresidenta Nadia Calviño. Es evidente que, como consecuencia de la fuerte recuperación económica y también de la evolución de los precios internacionales de la energía, hemos visto un rebote de los precios durante el año 2021, que todavía se prolongará en la primera parte de 2022. Hay un cambio de sesgo. Todo el mundo empieza a asumir que los tipos han de subir porque los precios van a seguir subiendo. Rosa Duce, Chief Investment Officer de Spain de Deutsche Bank. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Habrá subida de tipos aquí en Europa este año? A ver, es un poco prematuro decirlo, pero es verdad que todo apunta a que efectivamente lo que ha dicho Lagarde, ¿no? Los bancos centrales a nivel mundial mayoritariamente, prácticamente casi todos los desarrollados, y si acaso China es el único que parece que está más en tendencia bajista, pero todos los bancos desarrollados están en modo endurecimiento, ¿no?, de estas condiciones monetarias, y el Banco Central Europeo, bueno, pues probablemente llega más tarde que la mayoría, pero terminará llegando. Si sea en diciembre o sea en enero, es un poco irrelevante. Lo importante es que efectivamente el tono ahora de la política monetaria va a ser hacia más restricción. Esto significa más apuros a quien tenga una hipoteca, significa más apuros a los negocios que están endeudados y va a significar mayores tipos para países endeudados. En castellano, tanto en hipotecas como en deuda privada como en deuda soberana, España tiene un problema. Es que realmente lo que estamos hablando es que pueden empezar a subir los tipos de interés, pero no estamos hablando de que los tipos de interés van a subir masivamente. En el caso de la eurozona está claro que el Banco Central Europeo va a subir los tipos de forma muy despacio y desde luego va a ser una subida muy inferior a la que se puede descontar en Estados Unidos. Al final el Banco Central Europeo está en una economía que sabe que la inflación está alta y que va a persistir en niveles altos, pero que poco a poco, a partir de final de año, lo normal es que empiece a bajar y por tanto no tiene tampoco una presión en la inflación subyacente tan elevada y por tanto se puede permitir el lujo de esperar un poco y no ser tan acelerado como puede ser la FED. O sea que podemos tener subidas de tipos, pero lentas, graduales, digeribles. Eso es. Hay otro segundo impacto, otro segundo movimiento que se está empezando a descontar ya, y es el de la moneda. ¿Podemos esperar un euro cada vez más fuerte? Es que lo que ha pasado hasta ahora es que lo que ha influido sobre la cotización del dólar fundamentalmente ha sido ese cambio, ¿no? Y eso hace, bueno, pues que se han llegado a descontar hasta 4 subidas de tipos este año frente a una que se hablaba en septiembre. Eso evidentemente ha fortalecido al dólar. En la medida que pase el año, esperamos que el crecimiento económico europeo vaya cogiendo fuerza, mientras que el de Estados Unidos seguirá alto, pero irá poco a poco bajando. Ese diferencial de crecimiento va a ser mejor para Europa y además efectivamente el Banco Central Europeo también empiece a relajar o a ir
reduciendo sus compras de deuda, lo normal es que el euro poco a poco se vaya fortaleciendo hacia niveles más cerca de 1,15, 1,20 y no esos niveles de 1,11 o 12 que hemos visto hace poco, ¿no? Pues responsable de la inversión en España de Deutsche Bank, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros, como siempre. Hasta luego. Hoy esto es lo que tenemos: cambio de sesgo, cambio de signo, cambio de discurso. La situación ha cambiado, los tipos empiezan a subir en Europa, dice el Banco Central Europeo, dice Christine Lagarde. The situation has indeed changed. And you will have noticed that Hora 25 de los negocios, seguimos. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Hemos conseguido dar el mejor trimestre en los últimos 12 años en cuanto a resultados ordinarios. Es Ana Botín, el Santander. La banca gana dinero récord. Un 25% comparado con 2019. Antes lo de ha la hecho pandemia. El Santander, lo ha hecho el BBV. En el año 2021 el beneficio ha sido de más de 4.600 millones de euros. Y eso a pesar de tener un perímetro más pequeño porque hemos vendido el negocio de Estados Unidos. Y este resultado es casi el doble del obtenido en 2020, que se vio. Lo ha hecho también Bankinter, Dancausa. Me siento muy satisfecha del resultado récord que Bankinter ha obtenido en un año complejo como ha sido 2021. Así, en Bankinter hemos cerrado el año con el mejor margen bruto de nuestra historia. Y lo han hecho todos y cada uno de los bancos. Beneficios históricamente altos. González Bueno. 2021 ha sido un año muy positivo para Banco Sabadell. El beneficio neto ha alcanzado los 530 millones de euros, con mejoras en todas las líneas de la cuenta de resultados. Ninguna entidad había presentado cifras semejantes en más de una década. 12 años son los históricos del Santander. Históricos, punto, son los de algunas otras entidades. CaixaBank ha presentado los mejores de su historia. En fin, Jordi Fábrega, está siendo extraordinaria la cuenta de resultados en 2021 para todo el sector bancario. Sí, los 5 bancos del IBEX 35, si nos quedamos con los 5 más grandes, ganaron el año pasado 19.866 millones de euros, para ser exactos. Así que dejan atrás las pérdidas que habían acumulado el año anterior. Habían perdido 5.500 millones entre todos ellos. E incluso este año superan en un 44% los beneficios de 2019, antes de la pandemia. Es verdad que en esos casi 20.000 millones de beneficios se suman las ganancias contables por la fusión de Bankia y CaixaBank y los ingresos extraordinarios de Bankinter por la venta de línea directa, pero incluso si quitamos esto, estamos hablando de 16.000 millones de beneficios, que siguen siendo más que los 13.300 del año 2019. El Santander ha ganado un 25% más que ese año. BBVA un 30% más, CaixaBank un 32% también más que los beneficios por separado de Bankia y CaixaBank sumados en 2019. Bankinter un 72% más. El Sabadell, que en el año de la pandemia apenas reportó beneficio, este año ha comunicado más de 500 millones de ganancias, aunque sigue un 30% por debajo de los beneficios de 2019, tiene una mejora evidente. En global suben los ingresos por comisiones un 10% respecto al año pasado, aunque ahí sí que es verdad que siguen algo por debajo de los niveles que tenían en el año 19 antes de la pandemia. 10% arriba las comisiones, entre el 25 y el 30 los beneficios, 44% como media, y una factura fiscal que va por barrios, pero que en algunos casos, CaixaBank en concreto, paga un 1,6% en impuestos. Este es el paisaje bancario que queda después de la presentación de resultados. Nunca había ganado tanto dinero la banca y hoy el propio Banco Central Europeo admitía que son rentables, decía. Los bancos son tan rentables como eran antes de la pandemia y sus balances se mantienen estables. Álvaro Blasco, director de análisis de ATL Capital. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. La banca ahora mismo ganando como no había ganado, la banca ahora mismo un sector por el que apostar. Pues la verdad es que sí, porque además tiene buenas perspectivas. Sabemos que las épocas en que los tipos van a subir normalmente significan buenos momentos de fortaleza para las entidades financieras. Nosotros optamos en principio por la diversificación y entonces lo que hablamos generalmente es de bancos internacionales, de bancos quiero decir que tienen presencia en otras zonas geográficas y en este caso nuestro preferido es el Santander. Es verdad que BBVA también es una opción,
que Turquía ya ha reportado beneficios a su cuenta de resultados, pero bueno, Turquía sigue siendo una inversión donde se han llevado muchos millones de euros y donde todavía hay ciertas dudas. Por lo tanto, dentro de la banca española, yo creo que optaría por Banco de Santander si quiere un banco internacional, y si es un banco puramente nacional, pues Bankinter, porque, en fin, el tipo de clientes que tiene, yo creo que le puede permitir ganar más dinero. Le pido que no se retire. Hay una segunda derivada en todo este resultado bancario, y es de choque con la percepción pública. ¿Cómo se puede ganar tanto dinero y, al mismo tiempo, tener tan poco servicio? Eso es lo que están diciendo los mayores, que han protestado porque toda la digitalización que ahorra tantos costes deja fuera a esos clientes más mayores. Y esa propuesta y esa protesta de los mayores que ha provocado que el Ministerio de Economía llame a capítulo a los bancos, que el Defensor del Pueblo llame a capítulo a los bancos y que los organismos reguladores llamen a capítulo a los bancos, ha sido contestado por los bancos, diciendo: Ana Botín, Santander. Insisto que somos un banco universal y nos queremos atender de la mejor manera a todos los clientes, de la manera en que ellos lo prefieran, ¿de acuerdo? Entonces esto es algo que vamos a seguir trabajando. Estamos trabajando en ideas de cómo atender mejor a esas personas. CaixaBank. CaixaBank está trabajando desde hace tiempo, y tenemos un plan de medidas nuevas que iremos incorporando en los próximos meses para dar mayor satisfacción a nuestros clientes, no tanto. González Bueno. La atención a los mayores. Yo creo que aquí es necesaria una gran sensibilidad por parte de todos, de las entidades financieras y de todos. Nosotros tenemos muy formada a la gente de nuestra red y muy sensibilizada a la atención de ese tipo de situaciones. Sensibilidad máxima, pero afortunadamente también ha habido una adaptación impresionante de mucha gente a esta nueva forma de trabajo. Todos los bancos están diciendo: estamos trabajando, vamos a seguir trabajando. Todos los usuarios están pidiendo que se les obligue a trabajar, porque los códigos de conducta y los protocolos que se habían establecido en el pasado y a los que se vuelve a apelar a día de hoy parecen no estar funcionando, dejar fuera a muchos clientes. Y esos clientes, especialmente los más mayores, piden legislación. Lo hace, por ejemplo, Patricia Suárez, a su fin. También pedimos que las administraciones públicas no ignoren el problema, se involucren en las soluciones, porque de nada sirve afear conductas a las entidades financieras si no se legisla, como es la obligación del gobierno, y se pone coto a esta situación. De hecho, las entidades bancarias han sido las que más quejas han recibido este año por parte de los usuarios. Eladio Meizoso, la banca encabeza este año el ranking de quejas de usuarios. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Así es, casi un 17% del total de reclamaciones corresponden a la banca, el sector que, como dices, ha motivado en 2021 más quejas y reclamaciones por mediación de Facua, 1 de cada 6. No era el sector con más reclamaciones desde 2017, motivado entonces por las cláusulas suelo de los créditos hipotecarios. Ahora, los principales motivos son: no querer devolver cobros indebidos en la formalización de hipotecas, aplicación de intereses desproporcionados con las tarjetas revolving, cobro irregular de comisiones y por resistirse a devolver el importe de cobros fraudulentos por robo de claves, suplantación de identidad, fraudes como el phishing. En todo este tipo de fraudes, con la sustracción de cantidades de las cuentas bancarias, Facua, su portavoz Rubén Sánchez, acusa de pasividad al Ministerio de Consumo, que pronto tendrá capacidad sancionadora en esta materia, recuerda, y a las comunidades autónomas que la tienen ya. Y en buena parte de los casos nos encontramos con una falta de responsabilidad en el papel que les corresponde a esas autoridades a la hora de identificar prácticas que son fraudulentas y además sancionarlas con la dureza proporcional a la gravedad de lo ocurrido e incluso del número de consumidores afectados. Álvaro Blasco, ¿puede esto pasar factura, la cotización de los bancos? ¿Puede este coste reputacional convertirse también en coste de capital? Pues lo veo difícil, la verdad. Yo creo que, las buenas palabras de todos los bancos son loables. Las quejas que hemos oído que se presentan, que ha sido un récord en este año pasado, también es importante, porque el usuario de los bancos españoles empieza a ser
consciente de que hay que protestar cuando las cosas no funcionan, pero yo creo que el principal problema del que estamos hablando es cuando nos acercamos a una sucursal. Yo creo que ir a una sucursal ahora mismo es una incógnita, no sabes si ese día a esa hora puedes sacar efectivo, no sabes si puedes pagar un recibo. Yo creo que todos esos grandes beneficios que están teniendo las entidades financieras en una gran parte vienen de haber reducido las plantillas, los costes laborales de una forma tan significativa que la atención al cliente que va a una oficina y, como bien decíais, de una cierta edad, es decir, que no tiene acceso o no tiene capacidad para usar la informática, es realmente ahora mismo una pesadilla. Todo esto es lo que nos deja el mercado doméstico. La gran noticia, el gran titular en el mercado es Facebook. A esta hora cae un 26% en bolsa. Porque entiendan lo que es que Facebook caiga un 26% en bolsa, significa que está perdiendo 220.000 millones de dólares de valor en una sola jornada. Y está perdiéndolo por dos cuestiones. La primera, por lo que se conoce como el cool factor. Básicamente, TikTok mola más que Instagram. Y esto es lo que está pasando. TikTok adelanta a Instagram entre los usuarios de 12 a 17 años, así que Instagram, que es propiedad de Facebook, es un lastre dentro de Facebook y Facebook está sangrando ahora mismo esa cantidad, 26% en bolsa. Hay un segundo factor, y es que Apple ha cambiado los sistemas de privacidad de sus iPhones. Ya no entrega todos los datos personales a Facebook con los que Facebook comerciaba. Y esas opciones de privacidad parecen haber roto una buena parte del modelo de negocio, del modelo de ingresos por publicidad de la compañía de Mark Zuckerberg, de Facebook. Con todo eso, los mercados hoy están sangrando por factor Facebook. Y aquí, Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Apenas cayendo un 0,3%. Sí, en el caso del IBEX se ha salvado, pero ha sido una sesión de grandes caídas en todo el continente, de hasta casi un 2% en el Eurostock, que, como decimos, en el caso del IBEX se han visto muy amortiguadas por el elevado peso del sector bancario, cuyos valores se han disparado hoy entre un 3 y un 6%. La excepción, tras presentar resultados, ha sido BBVA, que retrocede un 2%. En conjunto, el parque madrileño, como decía, se deja un 0,3% y pierde por la mínima. La cota de los 8.700 puntos se queda en los 8.689. Álvaro Blasco, director de análisis de ATL Capital. Ahora mismo el Dow Jones cayendo un 0,8, el Standard & Poor's un 1,6, el Nasdaq un 2,5. Facebook, ¿hay que empezar a huir? Pues yo creo que no, que es el momento de no moverse, de quedarse tranquilos. Yo creo que la corrección ha sido importantísima desde el 1 de enero en todos los valores tecnológicos. Es verdad que es una situación compleja ahora mismo porque las valoraciones estaban en PERs altísimos y, por lo tanto, el volver a ciertos niveles es fundamental para este tipo de acciones que tengan nuevamente recorrido. Yo, la verdad, aunque creo que pueden todavía seguir bajando algo, yo creo que hay que tener ya el dedo en el gatillo para empezar a pensar en qué valores realmente creemos que tenemos una buena expectativa de futuro. Y en estas grandes tecnológicas que están sufriendo mucho, estamos hablando ya de compañías poco endeudadas, de compañías con unos grandísimos resultados que justifican parte de las valoraciones. Por lo tanto, yo ahora mismo, si lo tuviera, no me movería, y si no lo tuviera, estaría pensando entrar en alguno de estos grandes monstruos americanos. Pues director de análisis de ATL Capital, Álvaro Blasco, gracias por estar esta noche con nosotros aquí. Nos vamos con TikTok. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.